entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Comenzamos con una pequeña oración. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que acojamos como tierra buena la semilla que quieres sembrar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con nuestra reflexión pacientemente. Es muy posible que al comienzo del retiro las cosas no suenen demasiado, porque tampoco estamos muy habituados a manejar estos oráculos de Ezequiel tan difíciles. Pero poquito a poco, si con paciencia, trabajando el material que tenéis, rezando,
poquito a poco irá sonando mejor. Hay que tener un poco de paciencia también, porque al fin y al cabo hacer un retiro, unos ejercicios con el profeta Ezequiel en la mano no es algo que sea habitual y por lo tanto no estamos demasiado acostumbrados a ello, pero con paciencia se puede ir logrando algo, con paciencia y con trabajo. Bueno, y con la ayuda del Señor que la tenemos garantizada por el Evangelio, que dice que donde están reunidos en su nombre, en medio de ellos está Jesús. Pues en medio de ellos, en medio de nosotros, está Jesús, no lo dudemos. Démonos pues a la tarea con ánimo. Segundo paso, segundo tema, la ilusión de librarse de la tiranía del número. ¿Qué es esto de la tiranía del número? La tiranía del número es algo que se nos ha metido desde niños. Creemos que si algo está respaldado por muchos es valioso y si está respaldado por pocos no vale. Suele ocurrir que cuando los sacerdotes nos juntamos después de la Semana Santa nos preguntamos ¿qué tal ha ido la Semana Santa? Y con frecuencia se dice bien, bien, ha ido bien, mucha gente. Es decir, si viene mucha gente, ha ido bien. Ningún sacerdote dice, pues bien, bien, muy bien, poca gente, 4 gatos, pero con ilusión. No, pero dice, poca gente. Si hay mucha gente, ha ido bien. Si hay poca gente, no ha ido bien. Sin embargo, se podría medir de otra forma. Si hay la gente que sea con ilusión, ha ido bien. Si ha ido por rutina y por cumplir, pues no ha ido tan bien. El número no es lo decisivo. La palabra talismán, la palabra principal, tanto de la sociedad como a veces de nuestros grupos religiosos, es crecer. Si un grupo no crece, creemos que no va bien. Es verdad que crecer en número es un valor, pero no es el único valor. Ese es el asunto. No es por consolarse, porque ahora nosotros, los grupos religiosos, es una época en que no crecemos, y quisiéramos crecer, quisiéramos tener vocaciones, pero no es el único valor. Hay un poema muy bonito que comienza así. ¿Quién eres tú que ahora llegas cuando todo parece terminar? Cuando todo parece terminar, con frecuencia llega Jesús. Esto ocurre a veces en el Evangelio de San Juan. Aquel enfermo que llevaba en el capítulo 5 38 años con su enfermedad. 38 es 40 menos 2. 40 es toda la vida. Por eso llevaba casi toda la vida. Y entonces, cuando lleva casi toda la vida, entonces llega Jesús haciendo la oferta. Algo parecido está pasando con nosotros. Cuando vemos, a la mañana citábamos los documentos del Papa. Esos documentos tan buenos. Llegan ahora. Decimos, si hubieran llegado estos documentos hace 50 años, bien. Llegan ahora, cuando parece que nuestros grupos enfilan la cuesta abajo. Ahora llegan, como diciendo, estando donde estás, con el número que estás, con la gente que estás, con los hermanos que estáis, esto puede ser interesante para vosotros. ¿Quién eres tú que ahora llegas cuando todo parece terminar? El número es una gran tentación para nosotros, porque el número da fuerza, da poder. Jesús no basa su evangelio en el número, no dice nunca Jesús en el evangelio. Si los que quieran seguirme, que sean más de 100. No, que sean los que sean. Si hay 100, 100. Y si hay 2, 2. Da igual. Jesús no dice en el Evangelio el número, no se basa en el número, se basa en la actitud de servicio y de gozo. El que quiera servirme, que me siga. ¿Quieres servir? Eres seguidor. ¿No quieres servir? No eres seguidor. El acento no está puesto en el número, está puesto en el servicio.
Por eso es verdad que nos gustaría no vivir en tanta debilidad, pero no es el único criterio el número. Podemos ser seguidores, ser ilusionados, ser servidores, no siendo muchos. O si queréis, no siendo muchos, siendo los que somos, los que seamos. Esto que estoy diciendo es lo que en teología bíblica se llama el resto de Israel. El resto no es una cosa sin valor, sino es una cosa, es el colectivo que sigue creyente e ilusionado a pesar de las circunstancias adversas. El resto de Israel. Es que vamos a leer un pasaje del profeta Ezequiel donde se habla del resto. Por eso el profeta tuvo que hacer como una múltiple conversión. Convertido al exilio, convertido al poco número, convertido a la debilidad, convertido al acompañamiento. Es un cambio que tuvo que experimentar el profeta, que lo hizo y desde ahí pudo animar a sus compaisanos. Voy a leer el texto. Con todo, dice el Señor, con todo, dejaré entre las naciones un resto de los que escapen a la espada cuando os disperse entre las naciones. Los que sobrevivan se acordarán de mí en las naciones a donde serán llevados cautivos. Quebrantaré su corazón adúltero que se apartó de mí y sus ojos adúlteros que se volvieron a los ídolos, y tendrán horror de sí mismos por las maldades y acciones detestables que cometieron. Y reconocerán entonces que yo, el Señor, no los había amenazado en vano con estos castigos. Este es Ezequiel, siempre áspero, siempre amenazante, pero en realidad Dios no amenaza, sino que Dios acompaña la suerte que nosotros mismos elegimos para nosotros a veces y que es una suerte adversa y alejada de Él. Y Dios nos sigue acompañando. Por eso digo ahí, este es mi Ezequiel, de piel amarga, censurador, echando en cara la verdad como una bofetada, haciendo enemigos. Ya lo suavizará el exilio. Ya llegará a entender que por el camino de la compasión y de la piedad se llega antes al corazón. Ya entenderá y terminará entendiendo. Y por eso al final hablaremos de un cambio de corazón. Cambiaré el corazón de piedra en un corazón de carne. Ya aprenderá el lenguaje del corazón. Dice que dejará un resto entre las naciones. Un descarte, que diría el Papa. Un amor purificado. El vigor no depende del número, sino del corazón, del alma, del interior. El vigor depende, por eso el Señor, por ejemplo, habla de una levadura que fermenta la masa, siendo poca cosa. Lo poco tiene una fuerza. Creer en la fuerza de los pocos, porque se nos ha educado para creer en la fuerza de los muchos. Si somos muchos, somos fuertes. Si somos pocos, somos débiles. Pero esto no siempre es así. Muchos pocos han tenido fuerza muy importante. De hecho, yo no sé el origen de vuestra congregación, pero el origen de la mayoría de las congregaciones es un origen pequeño. Raramente una congregación comienza con 500, sino que comienza un fundador o fundadora pues, con un grupito, con unos pocos, y a partir de ahí se va construyendo la historia. Pero los comienzos, y claro, los comienzos son decisivos para un grupo. Decimos, los comienzos carismáticos, son los que marcan el sentido, ¿no? Por eso nacemos de comienzos sencillos,
y de números exiguos. No hay que olvidarlo. De ahí que lo que habríamos de pretender dejar cuando nos vayamos de este mundo no es, en primer lugar, una congregación muy numerosa, sino una congregación ilusionada. Tenga el número que tenga. Si tiene mucho número, pues mejor. Si tiene poco número, pues el que haya, sea el que sea. Dice el oráculo que el resto será de los que escapan a espada, es decir, de los que escapan a la espada, es decir, de los que han experimentado lo duro de la vida, el desamparo, de los que se han unido en su fragilidad. Unirse en la fragilidad es un modo muy bueno de hacer comunidad, mucho más que unirse en la fuerza. No todos podrán con ello porque o morirán a espada o morirán de desaliento y de pena. Los que sobrevivan se acordarán de mí. Mirarán a través de las lágrimas lo que no vieron cuando se alegraban de su fuerza. Es decir, la ilusión asume también las lágrimas. La alegría es compatible con las lágrimas. Dice el capítulo 16 de San Juan, vosotros lloraréis, pero yo os daré mi alegría y mi alegría será, nadie os la podrá quitar. Una alegría que nadie nos puede quitar. Esa es la alegría del grupo frágil. La cautividad, el exilio de Babilonia es el reflejo de nuestras cautividades, de nuestro consumismo, de nuestro individualismo, de nuestro mirar para otro lado. En esa cautividad aprenderemos a ser resto, a ser comunidad. Y todo ello hasta quebrantar el corazón, es decir, hasta andar, hasta convencernos que andar el camino del amor es la mejor manera de ser fuerte. Hasta convencernos que ser fuerte no es sumar muchos números, sino amar mucho. Hasta convencernos de eso. Hasta percibir que el futuro de nuestra fraternidad, de nuestra comunidad, está asegurado cuando hay buena relación, no cuando somos muchos. Hasta que nos demos cuenta que, siendo los que somos, la fuerza del grupo reside en la buena relación, en el amor. Y entonces ya no tendremos lo que el profeta llama los ojos adúlteros que miran a los ídolos. Ya no nos encandilarán tanto las cosas, los cachivaches, incluso los trabajos, sino lo que nos encandilará será copiar en nuestra vida la buena relación que Jesús ha sembrado, el amor que Jesús ha sembrado en la historia. Librarse de la tiranía del número. Ezequiel es como es y dice, veréis que os he amenazado con justicia. Dios no nos amenaza. Si Ezequiel hubiera conocido a Jesús, no habría usado este argumento, sino que se habría aliado con el Dios de amor que no sabe de rencores y de condenas.
¿Cómo ilusionarnos aunque nuestro número mengue, sea cada vez pequeño, cada vez más pequeño? Quizá pueda ayudarnos un poco el reflexionar sobre la historia creyente de muchos que comenzaron con poco. Pongo ahí algunos casos. El poco número de Abraham. La historia de Abraham, que es una historia de alianza, no se basa para nada en el número. Es verdad que hay una promesa de número, te haré como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero el inicio es pobre en número. Abraham, su mujer Sarai y los criados y nada más. No es el pueblo de la alianza, no tiene el pueblo de la alianza un comienzo muy numeroso, no, más bien pequeño. El poco número de Jesús, porque es verdad que dicen los evangelios que le seguían multitudes al principio, pero al final aquello se fue reduciendo hasta un pequeño grupo de seguidores, no sabemos cuántos, pero ciertamente no muy numeroso. También vosotros queréis marcharos, dice el Evangelio de San Juan. Porque muchos, dice San Juan, ya no iban con él. Jesús también ha experimentado, voy a decirlo así, la falta de vocaciones, también, y la deserción y el abandono. Y por eso esa pregunta que le sale del alma, porque encierra un anhelo, también vosotros queréis marcharos. Y la respuesta hermosa de Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? No tenemos dónde ir más que tú. No nos importa, no dice San Pedro, mira Señor, como pensábamos que te iban a seguir muchos, pues vinimos a ti, pero como ya vemos que no te siguen muchos, nos vamos. No, no es esa la actitud. La actitud es ¿a quién vamos a ir? Yendo a ti, nuestra vida tiene sentido, seamos los que seamos. Que somos pocos, pues somos pocos, esto es lo que hay. Que somos los que seamos. El poco número de Jesús. El poco número de las comunidades cristianas iniciales. Hay una comunidad que entró en el corazón de Pablo, la comunidad de Filipos. A esa comunidad le pidió ayuda cuando estaba en necesidad. San Pablo era muy orgulloso, no pedía ayuda a cualquiera. Pidió a Filipos y le dio Filipos mucha ayuda. San Pablo, los hechos narran los comienzos de su relación con Filipos. Era una comunidad pobre, casi todo mujeres, dice Hechos. No tenían ni un lugar para reunirse. Se reunían, dice Hechos, en un recodo del río. No tenían ni un lugar para juntarse, sino que se reunían a la intemperie, en un recodo del río. Sí, era una comunidad pobre, pero entró en el alma de Pablo aquella comunidad. La única vez que yo he ido a Grecia, anduve un día casi en autobús de línea, casi no sé cuántos, 800 kilómetros, crucé casi el país para ver, me interesaba ver en Filipos ese recodo del río. El río está allá y el recodo está allá. Allá bautizó Pablo a aquella Lidia, vendedora de púrpura, una mujer valiente que le hizo un reto. Si nos has considerado dignas del bautismo, hospédate en nuestra casa, en casa de paganas. San Pablo dice como una excusa, y nos obligó a entrar. Una comunidad pobre, pero que entró en el corazón de Pablo
como ninguna. Así como las comunidades de Corinto, etcétera, le dieron muchos disgustos, Filipos solo le dio aprecio y amparo. El poco número, por ejemplo, de las comunidades de Carlos de Foucauld. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, le da a Carlos de Foucauld el título de hermano universal. Y resulta que Foucauld murió sin tener ni un solo compañero. Escribió, no sé si 2 reglas, porque él quería tener comunidad, pero murió sin un solo compañero. No se le concedió. Y sin embargo, su carisma se ha implantado en el mundo. La familia hoy de Carlos de Foucauld, en sus diversas ramas y espiritualidades, es numerosa. Pero inicialmente, no solamente un pequeño número, sino sin número, nadie. El poco número de los grupos cristianos ignorados, comunidades pequeñas que en la ciudad, yo conozco algunas, se reúnen los fines de semana, los viernes o los sábados, para una sesión de espiritualidad en un cuarto de estar, en una cocina. Conozco en Zaragoza una comunidad que se reúne en la cocina de una casa. Allá, en torno a la mesa de la cocina, leen la palabra, celebran la fe. Pequeños grupos perdidos ahí en las colmenas de las ciudades o de los pueblos. Quiero decir que tanto en la historia como en la actualidad, el número exiguo, bueno, hay muchas comunidades, el número pequeño no es obstáculo para una fe viva. Son 2 cosas que no tienen que ver. O sea, la fe no depende del número para que sea viva, sino depende de la ilusión y del arranque espiritual, ¿no? De ahí que poner como excusa, decir es que somos pocos. Bueno, pues los que somos, es que somos mayores. Bueno, pues los que somos, es que ya no tenemos la fuerza de cuando hicimos nuestros noviciados, los antiguos noviciados en que éramos tantos y tales y había gente para todo, para todos los oficios, para todo, para estudiar, para trabajar, para todo. Pues bien, esa época no la ha pasado. Pero en nuestra época, siendo como es, ponle todas las pegas que quieras, es posible vivir con ilusión el seguimiento de Jesús. En tercer lugar, alimentar la ilusión en caminos de poco número. Alimentar la ilusión en caminos de amparo que nunca tienen brillo social. Hay muchas actividades, voluntariados, ONGs, comunidades que colaboran en la alfabetización, personas que pierden noches en pisos tutelados, bueno, vienen muchos trabajos que no tienen brillo. En nuestras mismas comunidades hay hermanos y hermanas que hacen trabajos que nunca jamás aparecerán en no sé dónde, en la prensa. No, son actividades sin brillo, sin reconocimiento, sin pago a veces, pero son actividades muy valiosas. Son actividades, antes he citado a Carlos de Foucauld, son actividades que se parecen a las actividades de Jesús. Carlos de Foucauld tiene hace una lectura muy peculiar de aquel pasaje evangélico que dice: cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el último lugar, para que el que te ha invitado te diga, amigo, sube más arriba. Y dice que Foucauld, cuando te inviten a una boda, vete a ponerte en el penúltimo lugar, para que el que te ha invitado te diga, sube más arriba. Y dice, ¿cómo en el penúltimo? El Evangelio dice en el último. Y Foucauld dice, no, en el penúltimo. Y dice, ¿por qué en el penúltimo? Y dice, porque el último está siempre ocupado. ¿Quién lo ocupa? Lo ocupa Jesús. Por eso digo que
las actividades que llamamos de poco brillo, los trabajos de poco brillo, las cosas humildes, los caminos humildes, son los caminos de Jesús. Él está el último, Él está sin brillo. La vida de Jesús ha sido una vida sin brillo, sin gloria, muerto en una cruz. ¿Quién le agradecía? ¿Quién le dijo a Jesús cuando estaba en la cruz, Señor, gracias por morir por nosotros? Nada. Le sacaban coplas, le hacían chistes, hacer chistes a uno, por eso decía, a ver si viene Elías a salvarlo. Movían la cabeza, ¿no? Hacer bromas de uno que se está muriendo en un suplicio tal. A falta estómago. Así murió Jesús. Sin brillo, sin aplauso. Pero su muerte tenía todo el valor del mundo, aunque nadie aplaudiera, aunque nadie reconociera, aunque nadie agradeciera. Alimentar la ilusión en las comunidades religiosas que decrecen, para empezar en las propias. Nuestras comunidades cada vez decrecen no solo en número, sino en fuerzas, en posibilidades. Estamos asistiendo a un repliegue que nos cuesta muchísimo, ¿no? En mi provincia de España, en mi congregación, teníamos 32 casas. Hemos cerrado 7. Nunca nos había ocurrido esto. 7 de 32. Y las que vendrán. Comunidades que decrecen. Pero no habría de podernos la pesadumbre, sino la certeza de que volvemos al punto cero, de que seamos los que seamos, podemos vivir con ilusión el seguimiento de Jesús. Que cuando éramos más lo viviríamos de una manera, ahora igual lo tenemos que vivir de otra, pero que el exiguo número, la debilidad, el no poder llegar a lo que quisiéramos, el tener que reducir, el tener que cerrar, todo eso no es un obstáculo definitivo. Hombre, son problemas, a veces problemas complejos que los superiores en gran parte tienen que tratar de solventar, pero no son obstáculo decisivo para poder decir ya no podemos vivir el seguimiento de Jesús. ¿Cómo que no? Podemos vivirlo igual o quizá mejor. Ezequiel aprendió a ser profeta de amparo en el exilio y nosotros estamos aprendiendo a ser profetas de amparo entre nosotros en los exilios, en la dificultad. Vosotras que también os habéis visto afectadas por el COVID, como yo, hemos percibido cómo en la dificultad nos amparamos y somos casa de amparo para unos para con otros. ¿Qué sería de nosotros sin los hermanos? ¿Qué sería? Alimentar la ilusión de los que buscan espiritualidad. Porque muchos hermanos buscan espiritualidad. Muchas personas buscan silencio, buscan oración, buscan sentido de la vida. Pues nosotros quizá podemos colaborar un poquito a ello, alimentando esa ilusión, compartiendo esas experiencias, haciendo quizá ofertas sencillas. A veces en las comunidades religiosas pues se invita a una persona a rezar con nosotros, bueno, poquitos a veces, ¿no? Es un gozo poder ofrecer eso a los hermanos. Alimentar la ilusión de quien mezcla fe y justicia, fe y necesidad social. Llevar a la oración, lo que dice Gaudium et Spes, llevar a la oración las necesidades de los humanos, que suenen en nuestros laudes, en nuestras vísperas, que suenen las necesidades de la Iglesia, las necesidades de la misma sociedad. Mira tú que tenemos problemas altamente graves en nuestra sociedad española. Bueno, pues que suenen en la oración, porque si suenan en la oración, además de hacernos más sensibles, de alguna forma estamos más conectados espiritualmente con ello. Alimentar la ilusión
de los apostolados laicos, de aquellos que acogen a los demás como si fueran de su familia, de los que facilitan una vivienda a quien le es denegada, de los que impiden desahucios injustos, de los que acompañan en las oficinas de extranjería a los extranjeros o en los hospitales. A veces los hospitales son un mundo. Yo conozco, por ejemplo, el hospital de Pamplona, hay un voluntariado para acompañar a personas mayores allí, a tal oficina donde le tienen que hacer una entrevista o una prueba, porque en ese mundo del hospital una persona mayor sola se pierde. Acompañar, sostener, apoyar. Hay mucha gente en esas tareas. Pues, o que está cerca de los presos. Aquí en mi comunidad tenemos un hermano que es capellán en la cárcel. Pues él sube fielmente a la cárcel todas las semanas, los miércoles, los sábados, los domingos. Cuando le decimos, ¿qué tal? Dice, pues hemos tenido Eucaristía. ¿Y cuántos estabais en la Eucaristía? 4 o 5 o poquitos. Pero él está ahí todo el tiempo disponible en el aspecto espiritual y también en el aspecto material. Gente que echa horas pues por estar cerca de quien anda con necesidad. Si cito esto es para alimentar la ilusión, no tanto para alimentar el número, porque todas estas cosas pequeñas las hacemos con poco número de cristianos, con poco número de religiosos, con poco número de religiosas, con poco número de voluntarios, pero se va haciendo toda una labor de socorro humano y espiritual con el poco número. Para terminar, una derivación mariana, el poco número de las relaciones de María. No dicen nada los evangelios de las relaciones de María, seguramente que no fueron muchas relaciones de pobres. Sí que narran los evangelios de Lucas, no lo cito ahí, pero lo citaré en otro lugar, la relación con su familia, con su prima Isabel, etc. En Juan 2 se dice que asistió a una boda en Caná, en otro pueblo, lo cual quiere decir que algún tipo de relación habría cuando dice fue invitada su madre y sus discípulos. Quiere decir que aunque no fuera de muchas relaciones, tenía también su mundo relacional. La relación principal, sin duda, fue con su hijo y su proyecto, como se manifiesta, por ejemplo, cuando dice San Juan que estaba presente en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. En Mateo 28:1 dice que María fue al sepulcro con Magdalena. Relaciones de amparo, de fe, de resurrección. Es decir, no abundan los textos en que se pinte a María en actitud relacional, pero sí que los hay, lo cual indica que María no fue una mujer cerrada en su mundo, desinteresada de los demás, sino todo lo contrario. Una mujer de buena relación, de humilde relación, pero de buena relación, que nos ayude a creer en la fuerza que tiene lo pequeño, porque pensamos que solo lo grande tiene fuerza, pero no, también lo pequeño tiene fuerza. Pongo para la oración el texto de la levadura metida en la masa, porque esa es la fuerza de lo pequeño. La poquita levadura fermenta toda la masa. La fuerza que tiene lo hecho aunque seamos pocos. Pongo un poemita de Antonio Machado, que es muy bonito, breve como son a veces sus poemas. Dices que nada se crea, no te importe. Con el barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano. Es decir, tú piensas que
que ya no tenemos fuerza para crear nada, porque somos frágiles. Bueno, pues con el barro, con el pequeño barro que tienes, haz un vaso para que beba tu hermano, para saciar la sed de otro. Con la fuerza que tienes puedes saciar la sed de otro. Me parece hermoso. Pues bien, la ilusión de vivir libres, lo más libres que podamos de la tiranía de número, o lo más ilusionados seamos los que seamos. Voy a terminar con una pequeñita oración. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llamas al seguimiento de Jesús. Aumenta nuestra ilusión para que, como María, andemos cada día tras las huellas de su Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues buenas tardes, hermanas, y hasta mañana si Dios quiere. Gracias. Que levantan muros y silencios que los otorgan. Hay intenciones con bondad que en silencio no se mojan. Hay silencios de poder que nos guardan las fronteras. Hay silencios de querer que por no querer condenan. Hay silencios helados que nos gritan a la cara y silenciamos su grito apagando la pantalla. Hay silencios del alma que nos hacen tener miedo y los miedos a sus anchas nos silencian la esperanza. Hay miradas en silencio que me atruenan las entrañas, largas colas, frío y miedo, radiando desesperanza. Hay tristezas tan profundas que nunca sabría que saben. Ojalá enjugar sus lágrimas iluminase oscuridades. Hay silencios que incomodan porque reclaman justicia. Hay silencios que acompañan porque comparten la vida. Hay silencios que se alejan, silencios de manos frías. Y hay silencios que calientan el alma como caricias. Hay silencios que se cortan porque en verdad no hay palabras, tantos seres sin hogar y yo aquí sin hacer nada. Hay canciones en silencio y hay silencios que me cantan, que cante mi corazón, aunque quiera callar mi alma. Seamos voz del silencio de los que pierden su vida, voz fuerte para que caigan las vallas y concertinas. Seamos voz que nos saque del silencio que inmoviliza, voz que toque los corazones para curar sus heridas, voz que toque los corazones
para curar sus heridas.